Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy aquí como siempre para traerles las últimas novedades, los chismecitos Moon S calientes y por supuesto, todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Y prepu, rense, te hoy amigos tengo una bomba. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Kerem y Ande juntos otra vez. ¿Pueden creerlo? El secreto que nadie, pero nadie esperaba. Vamos a sumergirnos en este escándalo, en esta historia que nos tiene a todos pegados al borde de la silla. ¿Serú verdad? ¿Serú mentira? ¿Qué copyright estuvo pasando realmente entre estas dos megaestrellas turcas? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de que sigamos y para que no te pierdas ninguna primicia como esta, suscríbete al canal. Dale a ese botón superíndice 3 en el rojo, activa la campanita de notificaciones y asu no te perderú ese ni un solo vídeo. Prometo, no te arrepentirú ese tenemos mucho chismecito por compartir. Ok, basta de preámbulos. Vamos a lo importante. Kerem Bürsin y Hande Eru párrafo el gay, Dios mío. Esta pareja a la que nos enamoró superíndice 3 en Love is in the air, la que nos hizo suspirar, reír y llorar nos rompieron el corazón superíndice 3N cuando anunciaron su separación superíndice 3N. Recuerdo perfectamente el impacto. Las redes sociales explotaron, las fans estaban devastadas, los medios de comunicación superíndice 3N no paraban de especular. ¿Qué copyright ha pasado? ¿Por qué copyright han decidido separarse? ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de compatibilidad? Las teorías volaban por todas partes. La química entre ellos era palpable, innegable. Senkal Kapimi nos presentó superíndice 3 a Eda y Serkan, dos personajes con personalidades fuertes, pero con un amor que florecua a pesar de las dificultades. Y fuera de la pantalla, la magia continuó superíndice 3. Kerem y Hande se enamoraron, y el mundo entero celebró superíndice 3 su romance. Las fotos, las entrevistas, las muestras de cariño más menos o público, todo era perfecto. Era un cuento de hadas moderno, una historia de amor que trascendió a la ficción superíndice 3N. Pero como en todas las historias de amor, hubo tormentas. Los rumores de crisis comenzaron a circular, sutilmente al principio, luego con Moon S fuerza. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. Y finalmente la noticia llegó superíndice 3, como un balde de agua fría. Kerem y Hande han decidido poner fin a su relación superíndice 3N. El impacto fue brutal. Las fans lloraron desconsoladamente, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción superíndice 3N. Los medios de comunicación superíndice 3N, siempre al acecho, se lanzaron a investigar, a especular, a buscar respuestas. ¿Qué copyright ha pasado realmente? ¿Por qué copyright dos personas que parecían tan felices, tan enamoradas, han decidido separarse? Las teorías fueron muchas y variadas. Algunos culparon a la fama, a la presión superíndice 3N mediática, a la falta de tiempo. Otros hablaron de incompatibilidades, de diferencias de opinión superíndice 3N, de problemas personales. Algunos incluso insinuaron infidelidades, aunque nunca se confirmaron. Lo cierto es que después copyright ese de un tiempo de silencio y reflexión superíndice 3N, tanto Kerem como Hande rehicieron sus vidas, cada uno por su lado. Kerem se enfocó superíndice 3 en su carrera, participando en nuevos proyectos, viajando, disfrutando de su tiempo libre. Hande por su parte también copyright N se mantuvo activa, trabajando en nuevos proyectos, disfrutando de su familia y amigos, y buscando la felicidad en otras cosas. Ambos, sin embargo, siempre mantuvieron un perfil bajo, evitando la exposición superíndice 3N mediática excesiva y protegiendo su vida privada. Y ahora, después copyright ese de meses de silencio, de rumores, de fuentes cercanas que decuan una cosa y la contraria, parece que el destino, o el amor, o ambos, ha jugado una de sus suyas. Los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N empezaron a circular hace unas semanas, muy sutilmente, con fotos a Q, un me gusta a Ayu, pero nada concreto. Hasta ahora. ¿Y Q copyright fue lo que desató superíndice 3 la locura? ¿Q copyright es ese secreto que nadie esperaba? Bueno amigos, la noticia que ha encendido las redes sociales y ha puesto de cabeza a los fans de todo el mundo, es que fueron vistos juntos. Asu como lo escuchan.
Fotógrafos y videos que circulan por internet muestran a Kerem y Hande aparentemente disfrutando de una cita. Algunos dicen que en un restaurante muy exclusivo de Estambul, con una vista espectacular del bus superíndice 3 Esforo. Otros hablan de una escapada romántica a la costa turca, lejos del bullicio de la ciudad. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta. Lo que es seguro es que estaban juntos, sonrientes y con una química que sinceramente parece intacta. ¿Podemos emocionarnos? Claro que sí. Las fotos, aunque no muy claras, muestran a Kerem y Hande compartiendo una mesa, conversando animadamente y, lo más importante, sonriendo. Sus miradas, según los expertos en lenguaje corporal, revelan una cercanía y una complicidad que solo puede existir entre dos personas que se conocen muy bien. Los videos, aunque cortos, captan momentos de risas, de caricias sutiles, de un ATMU superíndice 3 esfera de intimidad y tranquilidad. La reacción superíndice 3N de los fans fue, como era de esperar, explosiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de esperanza, de emoción superíndice 3N. Las fans, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, celebraron este encuentro como una victoria. Se compartieron fotos, videos, memes y todo tipo de contenido relacionado con la pareja. El hashtag #KeremBeande Forever se hizo tendencia en cuestión superíndice 3N de horas. ¿Pero qué copyright significa esto? ¿Es solo una casualidad? ¿Una simple amistad? ¿O estamos ante el resurgimiento de una de las parejas queridas de Turquía? Bueno, aquí es donde el chisme se pone interesante. Porque no solo los vieron juntos, sino que, según fuentes muy confiables, han estado en contacto constante. Llamadas teléfono superíndice 3 nicas, mensajes de texto, encuentros discretos. Parece que después copyright ese de un tiempo de reflexión superíndice 3N y sanación superíndice 3N, Kerem y Hande han decidido darle una segunda oportunidad al amor. Estas fuentes confiables, que prefieren mantenerse en el anonimato, han revelado detalles muy interesantes. Al parecer, Kerem y Hande han estado en contacto regular desde hace varios meses. Se hablan por telecopyright fono, se envían mensajes, y se han reunido en secreto en varias ocasiones. Estos encuentros, según las fuentes, han sido discretos y privados, con el objetivo de proteger su privacidad y evitar la presión superíndice 3N medio tica. La dinámica entre ellos, según las mismas fuentes, ha cambiado. Han dejado atrás los problemas del pasado, han aprendido de sus errores, y han madurado como personas. Ahora se sienten fuertes, seguros, y decididos a construir una relación superíndice 3N sana y duradera. Parece que han aprendido a valorar la importancia de la comunicación superíndice 3N, del respeto mutuo y del apoyo incondicional. Y aquí es donde entra el famoso secreto. Los medios de comunicación superíndice 3N turcos, siempre al acecho, han estado investigando a fondo. Han hablado con amigos cercanos, han analizado cada publicación superíndice 3N en redes sociales, y han llegado a una conclusión superíndice 3N, podrán estar planeando un proyecto juntos. Lo escucharon bien. Imaginen esto. Kerem y Hande otra vez en la pantalla, protagonizando una nueva serie o película. El fandom es que echa chispas. La noticia de un posible proyecto en común ha generado una ola de expectación superíndice 3N y entusiasmo en todo el mundo. Los fans que han seguido la carrera de Kerem y Hande desde Love is in the Air, ansiosos por volver a verlos juntos en la pantalla. La idea de un nuevo proyecto con ellos dos como protagonistas es simplemente irresistible. Las especulaciones son muchas. Se habla de un drama romántico, de una comedia, incluso de un thriller. La verdad es que hasta ahora no hay nada confirmado. Pero la sola idea de volver a verlos juntos en la pantalla, trabajando en un proyecto en común, es suficiente para que muchos sueñen más o menos en despiertos. Los rumores sobre el tipo de proyecto son variados. Algunos medios especulan sobre una serie dramática, con una trama intensa y emocionante, donde Kerem y Hande interpretarán a dos personajes que se enfrentan a desafíos personales y profesionales. Otros hablan de una comedia romántica con situaciones divertidas y personajes entrañables, donde la química entre Kerem y Hande será el ingrediente principal. También Copyright N se ha mencionado la posibilidad de un thriller, con una trama llena de suspenso y misterio, donde Kerem y Hande demostrarán su versatilidad actoral.
La sola idea de que Stu Copyright N trabajando juntos en un nuevo proyecto ha generado una enorme expectación superíndice 3N. Los fans Stu N ansiosos por saber more S detalles, por conocer la trama, los personajes y la fecha de estreno. La expectativa es tan alta que incluso, la noticia de un posible proyecto ha generado un aumento en la cotización superíndice 3N de las acciones de las productoras y canales de televisión superíndice 3N que podrán estar involucrados. Pero por Q Copyright decidieron mantener esto en secreto. Por Q Copyright la discreción superíndice 3N. Bueno, la industria del entretenimiento turca es muy exigente. Los famosos Stu N constantemente bajo el ojo público, y cualquier movimiento en falso puede generar mucho drama y presión superíndice 3N. Kizu S. Kerem y Ande quieren tomarse este tiempo para ellos, para reconstruir su relación superíndice 3N sin la presión superíndice 3N medio ultica. Kizu S. quieren esperar el momento adecuado para anunciar su proyecto y sorprender a sus fans. O Kizu S. simplemente quieren mantener su privacidad. La decisión superíndice 3N de mantener el secreto tiene varias razones posibles. En primer lugar, Kerem y Ande son conscientes de la enorme expectativa que generan, y quieren evitar cualquier tipo de presión superíndice 3N medio, tica que pueda afectar su relación superíndice 3N o su proyecto. Prefieren tomarse su tiempo, construir una base su superíndice 3 lida, y anunciar las noticias en el momento adecuado. En segundo lugar, quieren proteger su privacidad. La industria del entretenimiento turca es muy invasiva, y los famosos Stu N constantemente bajo el escrutinio público. Kerem y Ande, que ya han experimentado la presión superíndice 3N medio tica en el pasado, quieren evitar el drama y los rumores innecesarios. En tercer lugar, quieren sorprender a sus fans. La idea de un nuevo proyecto con Kerem y Ande como protagonistas es muy emocionante y quieren que la noticia sea una sorpresa. Quieren que sus fans disfruten de la emoción superíndice 3N de la primicia, y que se mantengan a la expectativa hasta el anuncio oficial. La industria del entretenimiento turca es conocida por su naturaleza competitiva y exigente. Los actores, directores y productores Stu N constantemente bajo presión superíndice 3N para producir copyright hitos, y la competencia entre los diferentes proyectos es feroz. Mantener el secreto, por lo tanto, es una estrategia inteligente para proteger su proyecto, evitar la competencia y garantizar el copyright hito. La verdad es que no sabemos exactamente qué copyright está pasando. Lo que sabemos es que esta historia nos tiene a todos enganchados. ¿Volverá el amor a triunfar? ¿Veremos a Kerem y Ande juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué copyright secreto nos deparará el futuro? Lo cierto es que la historia de Kerem y Ande es una de esas historias que nos recuerdan que el amor es impredecible, que a veces hay que alejarse para volver a encontrarse, y que a pesar de las dificultades, siempre hay una esperanza. La sola idea de una reconciliación superíndice 3N, de un nuevo proyecto, es suficiente para alegrarnos el corazón superíndice 3N y alimentar nuestra esperanza en el amor verdadero. Y es aquí donde yo, tu amiga y confidente, quiero saber tu opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensas de todo esto? ¿Crees que Kerem y Ande deberán darle una segunda oportunidad al amor? ¿Te emociona la idea de verlos juntos de nuevo en un proyecto? ¿Qué copyright tipo de proyecto te gustaría que protagonizaran? ¿Crees que este es el comienzo de una nueva etapa en sus vidas? CU Copyright, dámelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, responder sus preguntas y debatir sobre estas apasionantes noticias. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Espero sobre todo que se hayan enterado de todo este chismecito bomba que el Steno ha preparado. Recuerden, la vida es mucho divertida con un poco de chisme, ¿verdad? Muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por su cariño más menos de verdad, valoro muchísimo su compau más menos No olviden dejar sus comentarios, me encantará leerlos. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo. Compartan este chisme con todos sus amigos, con todos los fans de Kerem y Ande, para que estemos todos enterados. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola noticia. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo con S chismes, S noticias y S alegrua.
Hasta la superíndice 3 Sima. Chao, chao.